Entonces, la cinemática estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas o efectos que lo producen. ¿Qué significa eso? Que hace como una descripción cualitativa del movimiento, más no se preocupa por ahora quién causó el movimiento. Entonces, habíamos dicho en un principio que para describir ese movimiento necesitábamos definir un sistema de referencia. Nosotros habíamos definido en primer lugar nuestro sistema de referencia como el eje X. Es decir, trabajamos un movimiento en una sola dimensión y esa dimensión es el eje X, ¿cierto? En ese eje definimos algunas magnitudes como fueron desplazamiento, espacio, velocidad, rapidez, aceleración. Algunas de ellas escalares, otras de ellas vectoriales. ¿Cuáles escalares? Por ejemplo, el espacio es escalar, por ejemplo, eh, la rapidez es escalar. En cambio, hay otras que son vectoriales, como por ejemplo el desplazamiento es vectorial, ¿cierto? La aceleración es vectorial, la velocidad es vectorial. Una vez hayamos definido eso, entonces empezamos a estudiar las diferentes clases de movimiento en una dimensión. ¿Cuáles? Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, que decíamos que era el que se caracterizaba por tener velocidad constante. Por tanto, la aceleración valía cero, ¿cierto? Sacamos sus ecuaciones, etc. Luego definimos o nos concentramos más bien en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era aquel que se caracterizaba por tener aceleración constante, ¿no? Y definíamos también o demostramos o describimos, como lo quieran llamar, las ecuaciones de ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el eje X, que de hecho les voy a compartir lo que el Word que hice hace 8 días, que fue eso precisamente. Entonces, les decía, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en este sistema de coordenadas, que es el eje X, aquí, moviéndome en esta dirección, las 4 ecuaciones que yo tengo son estas, ¿cierto? Velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Yo les decía, aquí uno no es lo suficientemente riguroso, porque en realidad uno debería escribir en qué eje se está moviendo. Entonces, por ejemplo, velocidad final en X, menos velocidad inicial en X. Pero como por ahora solo teníamos un solo eje, pues se sobreentiende que es sobre ese eje que me estaba moviendo. La clase pasada, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos que no solo puedo trabajar sobre el eje X, sino que también podría hacerlo sobre el eje Y. ¿Cómo así? Es decir, lo que les dije fue que podía cambiar de sistema de referencia y no moverme sobre el eje X, sino sobre el eje Y. Y a eso se le llama un movimiento de caída libre. Es decir, que lo único que yo haría en un movimiento de caída libre es cambiar donde está X, lo coloco y la aceleración ahora ya es conocida, ya no es algo que no conozco, sino que ya es conocida. Esa aceleración yo la voy a definir como menos la gravedad, ¿cierto? Es decir, solo hay un cambio de sistema de referencia. Y las ecuaciones quedan muy parecidas, solo que habría que tener en cuenta esos dos cambios. Donde está X le coloco y donde está la aceleración le coloco menos la gravedad. Por tanto, mis ecuaciones quedarían las mismas 4, pero con esos dos cambios, ¿cierto? Y eso es lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, buenos días para todos. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta o no? ¿Ya se contextualizaron? Lucía, ¿me escuchas, Lucía? Buenos días. Buenos días. Sí, hasta allí ya, profe. Hasta ahí ya, ¿no? Hasta ahí es donde vamos, ¿cierto, Lucía? Sí, profe. Listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy precisamente es trabajar las dos dimensiones al tiempo. Eso es lo que vamos a hacer.
Es decir, ya no voy a trabajar ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino más bien con las dos dimensiones al tiempo. Por tanto, ya no voy a hablar de un movimiento unidimensional, sino un movimiento bidimensional, es decir, en dos dimensiones. ¿Ok? Ese es el objetivo del trabajo del día de hoy. Entonces vamos a trabajar, pero en un movimiento en dos dimensiones. ¿Cierto? ¿Sí? Pero en este caso, cuando yo hablo de un movimiento en dos dimensiones, entonces lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que mi sistema de referencia ya va a cambiar. ¿Cómo así va a cambiar? Va ahora a ser el sistema del plano cartesiano. Ese va a ser mi sistema de referencia ahora. Entonces ya no me voy a mover solo sobre el eje X, no me voy a mover solo sobre el eje X, ni solo sobre el eje Y, sino que más bien me voy a mover en los dos ejes al tiempo. Entonces ya no solo tengo el eje Y, ni solo tengo el eje X, sino los dos ejes al tiempo. Y este va a ser mi sistema de referencia. Pero aquí hay que tener cuidado, porque nosotros iniciamos este curso diciendo dos cosas importantes. ¿Cuáles? Definíamos cuál era la diferencia entre un vector y un escalar y definíamos que un vector siempre quedaba o yo lo podía inscribir dentro del plano cartesiano. ¿Y eso qué tiene que ver acá, profe? Bueno, mucho. Porque en este caso, entonces hay que tener en cuenta que yo todo lo que inscriba dentro del plano cartesiano se me convierte en un vector. Entonces, como mi sistema de referencia ya es el plano cartesiano, que son los ejes coordenados X y los ejes coordenados Y, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo que decir que ese plano cartesiano, todo lo que inscriba dentro de ese plano cartesiano, se me va a volver vectorial, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener en cuenta, o muy en cuenta ese pedacito, porque hay magnitudes que nosotros en cinemática las habíamos definido como escalares. ¿Quién me recuerda, que lo acabé de decir, cuáles eran las magnitudes escalares? ¿Quién me recuerda eso? De las 5 que definí, ¿cuáles eran escalares? Se las repito las 5. Las 5 son desplazamiento, espacio, velocidad, rapidez y aceleración. De esas 5, ¿cuáles son escalares? Mara, ¿me escuchas, Mara? Sí, profe, el espacio y la rapidez. El espacio y la rapidez son escalares. Muy bien. Entonces, si yo digo que en el plano cartesiano todo lo que inscriba va a ser vectorial, significa que en el plano cartesiano o en el sistema bidimensional no puedo hablar ni de espacio ni de rapidez. Esas dos magnitudes desaparecen para este tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo así desaparecen, profe? No, pues solo puedo hablar de magnitudes escalares. ¿Y qué es, perdón, vectorial? ¿Y qué es vectorial? Vectorial es desplazamiento, velocidad y aceleración. O sea que en esta parte de la cinemática yo solo puedo hablar de esas tres cosas. ¿Listo? Bien, me devuelvo acá a mi Word. Entonces, si eso es cierto, entonces todo lo que defina en este plano cartesiano me queda de manera vectorial. ¿Cómo así? Ahora, el desplazamiento, nosotros antes lo habíamos definido como delta X, por ejemplo, o delta Y, por ejemplo. Ahora, cuando yo me muevo, por decir algo, de un punto a otro, por decir algo, de este punto a este punto, ¿cierto? Cuando yo me muevo de este punto a ese punto, por ejemplo, tengo que entender que me estoy moviendo tanto en el eje X como en el eje Y.
Por eso es que se me vuelve un vector, ¿cierto? Eso es lo que tengo que decir. Ya debo de definir que me estoy moviendo sobre los dos ejes al tiempo. ¿Y eso cómo lo representa entonces, profe? Entonces, matemáticamente, el desplazamiento ya no lo puedo definir ni con X ni con Y, sino que debo definirlo con un delta, pero con otra letra, ¿cierto? Entonces ya debo definir, ¿dónde estará un delta aquí? Un delta, pero con otra letra, y en este caso la letra que utilizo es R. Entonces delta R, pero ese delta R pues va a tener una posición final, R final menos R inicial, ¿cierto? ¿Cómo así, profe? Es decir, que moverme de este punto a este punto, es decir, del inicio de este vector al inicio de este vector, lo que significa es que me estoy moviendo, ¿cierto? Pero, me estoy moviendo, pero tanto en el eje X como en el eje Y. Así. Entonces, lo que estoy haciendo es decir que me estoy moviendo. A ver, lo trato de expresar acá. Me estoy moviendo tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces me estoy moviendo, por decir algo, me estoy moviendo tanto en el eje X como en el eje Y. Estaría moviendo, por ejemplo, un delta X, ¿cierto? Que es igual a X final menos X inicial, ¿cierto? Menos X inicial. Y un delta Y que es igual a X y un delta Y que sería Y final menos Y inicial. Delta Y que sería Y final menos Y inicial. ¿Cierto? Eso significaría moverse en el eje X. ¿Cierto? ¿Cómo así, profe? Entonces, para entender esto, lo que yo necesito entender es que para pasar de este punto a este punto, me estoy moviendo desde este punto, que yo lo podría llamar un X inicial, a este punto, que yo lo podría llamar un X final. Y lo mismo podría ocurrir en Y. Entonces, en Y yo podría decir que me estoy pasando de este punto, que para en este caso sería un Y final, ¿cierto? Desde este punto, que en este caso sería un Y inicial. ¿Sí me entienden esa parte o no? Chicos. Chicos, ¿sí me entienden o Sí, no? profe. Sí, ¿no? Es decir, lo único que estoy es como redefiniendo las magnitudes. Yo había dicho que el desplazamiento era un cambio de posición. Entonces, un cambio de posición desde un punto inicial a un punto final. Pero como ahora me estoy moviendo sobre el plano cartesiano, utilizo otra letra. ¿Cuál letra? R. Entonces, el desplazamiento lo utilizo con la letra R. Pero hay que entender que este desplazamiento, ojo con esto, este desplazamiento tiene dos componentes, o sea, tiene como componentes en el eje X y componentes en el eje Y, por ser un vector. Y al decir tiene dos componentes significa que al mismo tiempo me estoy moviendo tanto en X, de un punto inicial a un punto final,
como en Y de un punto inicial a un punto final. Eso es lo que estoy tratando de decirles. ¿Es claro o no? Sí, ¿no? Bien. Es decir, que ese desplazamiento, en últimas, es un vector, pero que también sus unidades de medida son metros. ¿Cierto? Sus unidades de medida son los metros. ¿Ok? Bien. Ahora, si ya tengo definido el desplazamiento, que es el cambio más radical que existe, entonces ya puedo definir a qué es igual la velocidad. Entonces yo les había dicho la velocidad se definía como que, como la variación del desplazamiento sobre la variación de tiempo. Así se definía la velocidad, como variación de desplazamiento sobre variación de tiempo. Se los vuelvo a definir aquí, velocidad, ¿cierto? Es igual a variación de desplazamiento sobre variación de tiempo. Pero hay que entender dos cosas, que esa velocidad la voy a definir entonces en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces la voy a definir como v o v nomás, igual a variación del desplazamiento sobre variación de tiempo. Entonces, variación de desplazamiento, ¿cierto? Sobre variación de tiempo. Variación de desplazamiento, ¿dónde está esa variación? Más fácil copiarlo. Entonces, variación de desplazamiento, está dicho, variación de desplazamiento sobre variación de tiempo. Entonces, delta R, en este caso, porque para mí es R, sobre variación de tiempo, delta T, ¿cierto? Pero, como les decía hace un momento, hay que entender que esto implica tener dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque como R tiene componentes, entonces la velocidad también va a tener componentes. ¿Sí? ¿Qué significa va a tener componentes? Es decir, va a tener una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Es decir, va a tener una componente en el eje X, ¿cierto? Entonces va a haber una velocidad en X y una velocidad en Y. Y una velocidad en Y. ¿A qué será igual la velocidad en X? La velocidad en X será la variación de X respecto al tiempo. ¿Y a qué será igual la velocidad en Y? La velocidad en Y será igual a la variación de Y respecto al tiempo. Es decir, que aquí, de esta ecuación de velocidad, me resultan dos ecuaciones, o las componentes de esta velocidad. ¿Sí me van entendiendo, chicos, o no? Profe, sí. Cuéntame, cuéntame. Mara, Profe, tengo, o sea, no le entendí cómo, o sea, la segunda parte de la velocidad. ¿Cómo así de que una velocidad en X y una velocidad en Y? O sea, ya. ¿serían tres fórmulas al mismo tiempo o cómo? No, en realidad es una sola, que es esta. La velocidad en el plano cartesiano se define como variación del desplazamiento, pero el desplazamiento es R. ¿Sí me entiendes? Sobre variación de tiempo. Así se define Ujú. la velocidad. Solo que hay que entender que como estoy trabajando en el plano, esa velocidad va a tener componentes. ¿Cuáles componentes? Pues las proyecciones en el eje X y las proyecciones en el eje Y. Eso es lo que hay que Oh, entender.
¿Cómo así? A ver, Ah, te lo dibujo acá más bien. Entonces, si a mí me dicen que, que entienda o que trate de hacer esto, entonces yo lo haría de la siguiente manera, mira. Entonces, este que yo tengo aquí sería el vector velocidad para mí ahora. Voy a ver si lo puedo escribir aquí. Este es el vector velocidad. Ya no es el vector desplazamiento, sino es el vector velocidad. ¿Cierto? Llamémoslo así, vector velocidad. Pero este vector velocidad va a tener componentes, es decir, va a tener proyecciones en el eje X, porque se va a tener que mover en el eje X, y va a tener proyecciones en el eje Y. Entonces aquí ya no sería X inicial y X final, sino velocidad inicial en X, velocidad inicial en X, y acá terminaría en velocidad final en X. ¿Me entiendes, Mara? La que me estaba sí, preguntando. ya. Y lo mismo en Y, velocidad inicial en Y, ¿cierto? Velocidad inicial en Y y velocidad final en Y. Esa sería como la diferencia entre las velocidades normales que nosotros venimos trabajando mientras las que estamos trabajando. Eso es como, por eso es que te digo que de esta velocidad salen dos ecuaciones, una en X, otra. Y lo mismo, pues en ese mismo orden de ideas, quedaría la aceleración. Entonces la aceleración quedaría exactamente igual. La voy a copiar de hecho esto. Entonces ya no me quedaría aquí velocidad, sino me quedaría aceleración. ¿Y cómo se definiría la aceleración? La aceleración se definiría entonces como A igual a variación de qué? Ahora ya no es de R, sino es variación de velocidad, ¿cierto? Variación de velocidad respecto al tiempo. Pero habría que entender entonces también que existen dos tipos de aceleración. ¿Cuáles? Una aceleración en X y una aceleración en Y. Eso es lo que habría que entender. Una aceleración en X y una aceleración en Y. ¿Sí es claro o no? Sí, Por, profe. por tanto, lo único que he dicho es lo siguiente, que ahora como estoy trabajando en el plano cartesiano, las magnitudes que yo conocía, pues se me vuelven vectoriales. ¿Y eso qué significa que se me vuelvan vectoriales? Lo que significa es que tengo que tener en cuenta las componentes de los vectores. Es decir, que va a tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Y eso que solo estoy trabajando en dos dimensiones, ¿no? Porque se podría hacerlo para tres también, ¿cierto? Entonces va a tener componentes en X, Y y Z, que también existen, por ejemplo, velocidades con componentes en X, Y y Z, o aceleraciones con componentes en X, Y y Z, o desplazamientos con componentes en X, Y y Z. ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí, ¿no? Ahora, esto es Profe, cierto. buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda. O sea, cuando uno ya saca la aceleración o la velocidad, que son en las dos dimensiones, o el desplazamiento, o sea, como decir, al expresarlos, ¿se las une o van por separado en X y en Y? Van por separado. O sea, Ah, ya. como un vector normal. Lo que es en Ah, X ya. es en X, lo que es en Y es en Y. Ah, listo. ¿Sí me Ya, entiendes o no? gracias. Es decir, Sí, o sea, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mayra. Mayra. Mayra, tú misma contéstate. Dame, dame un ejemplo, por decir algo, de una aceleración en tres dimensiones. Dame ¿En un tres ejemplo. dimensiones? Sí, en tres dimensiones. Ah, por ejemplo, sería entonces 9 metros sobre segundo cuadrado en X, En, eh, en Y. 20 metros en En Y. Y, ¿Te acuerdas que 20 metros, 20 metros sobre segundo cuadrado J,
y 5 metros sobre segundo cuadrado K. Listo, ese es un ejemplo de una aceleración en 3 dimensiones. Ah, ya, ¿Sí me entiendes? gracias. Y ya, por Sí, ejemplo, ya entendí. tú no puedes combinar lo que de I con J, nada. Pues ya queda ahí, ya queda ahí. Ajá. ¿Sí, Ah, no? listo. Sí, ya, Listo. gracias. Solo que en este caso nosotros pues solo estamos trabajando en 2 dimensiones. O sea, que quedaría en I y en J nada más. ¿Sí me entienden o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien, bueno. Ahora, con lo que me dice Mayra me hace caer en cuenta de lo siguiente. Me hace caer en cuenta, pero entonces, ¿esto en qué se mide? La velocidad, así sea en el plano cartesiano, se mide en metros sobre segundo. No se vayan a olvidar de eso, ¿no? En metros sobre segundo. En eso se mide la velocidad. ¿Y la aceleración en qué se mide? La aceleración también se mide, como es en el plano cartesiano, esto también se mide en qué? En metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto? Metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Esa es la idea. Esa es la idea en este caso de esas 3 magnitudes. Pues ahí están: desplazamiento, velocidad y aceleración. Ok. Una vez definido esas 3 magnitudes, entonces uno podría decir, bueno, o sea que esto es lo mismo, solo que ahora tengo que tener en cuenta 2 dimensiones. Y en realidad es lo mismo, es exactamente lo mismo. Por tanto, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el plano cartesiano, pues son las mismas, solo que también tienen 2 dimensiones. Entonces, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el plano, ¿cierto? Son las mismas. Solo que tengo que tener en cuenta que ahora son, ¿qué? ¿Cuántas ecuaciones quedarían en total entonces, María Fernanda? María Fernanda. ¿Sí me escucha? Serían las mismas 4. Ajá. Serían las mismas 4, pero por cada una, ¿cuántas ecuaciones quedarían? 2. 2. O sea que en total serían ¿cuántas? 8. ¿Sí o no? A ver, Sí. me hago entender. Lo voy a hacer como en una tablita. A ver si puedo. Entonces lo voy a hacer como en una tablita. Voy a decir, tengo 4 ecuaciones aquí, ¿cierto? Y cada una de ellas va a tener sus propias 2 ecuaciones. Ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la primera ecuación? Yo de hecho la tenía por acá en otro lado, ¿no? Mi primera ecuación la voy a copiar nomás. Es esta. ¿Cierto? Las voy a copiar todas. Mi primera ecuación es esta. La voy a copiar aquí. Ahí están mis 4 ecuaciones, pero esas 4 ecuaciones estarían definidas para el eje X, ¿cierto? A ver, entonces, si estas están definidas para el eje X, entonces, para el plano cartesiano, ¿cómo quedaría? Velocidad final, sí, está bien. Menos velocidad inicial, sí, está bien. Es igual a aceleración, sí, está bien. Tiempo menos tiempo final. Aquí estaría bien, ¿sí o no? Pero tengo que entender que de estas 4 ecuaciones, perdón, de estas 2, de esta ecuación me salen 2 ecuaciones. A ver, lo voy a completar acá. Entonces aquí, en vez de X, ya no va X, sino iría R. R final menos R inicial. ¿Cierto? Un medio de la velocidad final más la inicial por el tiempo. Esta quedaría así. Aquí ya no iría
X, sino iría R final menos R inicial, la velocidad inicial por tiempo final, más un medio de aceleración por tiempo final al cuadrado. ¿Está bien? Y aquí no iría X final menos X inicial, sino R. R final menos R inicial. ¿Hasta ahí sí me entienden, chicos? ¿Sí me entienden o no? O sea Sí, profe. que para el plano lo único que hice fue cambiar la X o la Y por la R. ¿Sí, no? Pero lo que les estoy tratando de decir es que de esta ecuación, entonces ahora me salen dos ecuaciones, que son como las componentes de la ecuación. ¿Cómo así? Me sale esa ecuación y me sale la otra ecuación. Me salen dos ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Entonces me sale velocidad final en X menos velocidad inicial en X es igual a aceleración en X, ¿cierto? Aceleración en X por tiempo final menos tiempo inicial. Y lo mismo me sale para Y, velocidad final en Y, ¿cierto? Velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y es igual a aceleración en Y por el tiempo final menos tiempo inicial. Lo que les estoy tratando de decir es que por cada ecuación que tenga en el plano me van a salir dos, una para el eje X y otra para el eje Y. Ojo, porque estoy trabajando en el plano cartesiano. Si estuviera trabajando en el sistema 3D o 3 coordenadas, pues me saldría otra ecuación. ¿Sí me entienden eso o no? Chicos, ¿sí me entienden eso o no? Y profe. Sí, profe. Entonces, a ver, les hago otra. Entonces, de esta ecuación, ¿cuántas saldrían? Otras dos. ¿Cierto? ¿Cuáles dos, profe? Pues una para X y otra para Y, que son las que nosotros ya conocíamos. Entonces, ¿cuál es para X? X final menos X inicial, ¿cierto? Es igual a un medio de la velocidad final, pero hay que especificarlo aquí. En X más la velocidad inicial hay que especificarlo en X por el tiempo final. Y aquí ya me quedaría. ¿Cierto? Y lo mismo para Y. Entonces, Y final menos Y inicial es igual a un medio de la velocidad final en Y más velocidad inicial en Y por el tiempo final. Y ahí quedarían mis dos ecuaciones para el eje, perdón, para el plano cartesiano. ¿Sí me entienden, chicos, o no? Chicos, ¿preguntas? Sí. Sí, profe. Entendido. Entendido. Listo, entonces se me va a desconectar la primera sesión de Zoom. Mientras vuelvo a abrir otra sesión, porfa, completen esa tablita. ¿Cómo quedarían las otras 4 ecuaciones? ¿Sí? ¿La pueden completar o no? Sí, profe. Sí, ¿no? Listo, entonces, porfa, la completan y me las dictan para llenar mi tablita mientras nos volvemos a conectar. Bueno.